El siguiente ejercicio nos dice, dado el vector, expresen sus diferentes formas. Y nos establece el vector A, 12 metros sur, 42 grados oeste. Lo primero que debemos analizar es de qué manera está expresado. Y de acuerdo a sus datos nos da en coordenada geográfica. Puesto que nos dice módulo 12 metros y el rumbo sur 42 grados oeste. Entonces tendríamos su módulo y su rumbo. Para continuar analizando debemos ubicar dentro del sistema de coordenadas. De acuerdo a los datos que nos genera, estaría ubicado en el tercer cuadrante, puesto que tendríamos el eje vertical, el eje horizontal, determinado de la siguiente manera: norte, sur, este, oeste. Y si trabajamos con grados, sabemos que cada cuadrante tiene 90 grados. 0 grados, 90, 180, 270 y 360. Y así sucesivamente podemos seguir sumando 90 grados. Como nos dice que está sur 42 grados oeste, tendríamos establecido en el tercer cuadrante. Nos dice sur 42 grados oeste. Sale desde los 270, es decir, desde lo que es la parte sur, 42 grados hasta donde se encuentra el vector en dirección oeste. De esta manera nosotros podemos determinar fácilmente la coordenada polar. Esta coordenada polar tiene el módulo, que ya lo tenemos, y la dirección. Si determinamos nosotros en sentido antihorario, el ángulo es positivo y le vamos a llamar ángulo 1. Tenemos varias formas de determinar ese ángulo 1. Decimos, el ángulo 1, para este caso, podríamos determinar si hasta la parte sur son 270 grados y el vector está antes de, podemos restar los 270 grados menos los 42. Y de esa manera tenemos el ángulo 1. 270 menos 42. Y nos quedaría 228 grados. Pero alguien puede decir, ¿yo puedo encontrar de otra manera? Sí. Alguien dice, solo en esta partecita, sin olvidarnos que cada cuadrante tiene 90 grados, vamos a encontrar el ángulo 2. No nos olvidamos que el ángulo 2 más los 42 grados nos debe dar 90 grados de cada cuadrante. Entonces el ángulo 2 despejando nos quedaría 90 menos 42. Lo que está sumando pasa a restar, dándonos como resultado 48 grados. Ojo, solamente es parte del cuadrante, sería el ángulo complementario. Entonces decíamos, si queremos encontrar el ángulo 1 en sentido antihorario, medido en sentido antihorario, en lugar de restar a los 270, podemos sumar. Si hasta la parte oeste tenemos 180 grados, sumamos no los 42, sino los 48 grados, el ángulo 2. Y nos debe dar los 228 grados que encontramos anteriormente. Y ese sería el ángulo medido en sentido antihorario. Ahora, ¿también se puede expresar en sentido horario? Sí, simplemente añadiendo el signo negativo.
En sentido horario tendríamos que sale desde 360 grados hasta el vector A. Y a ese ángulo llamémosle 3. ¿Cómo encontraríamos el ángulo 3? El ángulo 3 podemos encontrar los 90 del cuadrante más los 42, quedándonos 132 grados. Ahora, ya tenemos la dirección. ¿Cómo podemos expresar? Podemos expresar con ángulo en sentido horario o con ángulo en sentido antihorario. ¿Qué es lo que debemos saber? Que la coordenada polar está expresada por el módulo y ya teníamos anteriormente, nos decía que el módulo es 12 metros. Si queremos la dirección en sentido antihorario midiendo desde cero, sería 228 grados, lo que nos lleva al tercer cuadrante. No obstante, también podemos determinar el vector, pero en sentido horario. El módulo 12 metros, y como vamos a hacer en sentido horario saliendo desde 360 menos 132 grados. ¿Vamos a llegar a la misma ubicación? Sí, con la diferencia de que el ángulo positivo nos está indicando que se está midiendo en sentido antihorario y el ángulo negativo en sentido horario. Y de esta manera nosotros tenemos la coordenada polar. No nos olvidamos, sentido antihorario y sentido horario. ¿Para qué más me sirve saber que está en el tercer cuadrante? Me sirve para analizar que la componente X, Y van a ser negativas. Y podemos expresar el vector base. Para expresar el vector base lo que tenemos que determinar es sus componentes. Entonces decimos la componente en X, ¿de qué depende? Del módulo y del coseno del ángulo, que en este caso sería 228 grados. Y el módulo que nos decía 12 metros. Mientras que la componente en Y, el módulo, por la función seno del ángulo. ¿Por qué trabajamos X coseno y Y seno? No olvidemos que la función coseno trabaja cateto adyacente e hipotenusa y la función seno cateto opuesto e hipotenusa. Módulo 12, seno de 228. Y al resolver, debe quedarnos X negativo. Y nos da X menos 8.02. Mientras que la componente en Y, 12 por seno de 228 menos 8.91. Ahora simplemente una vez que se descompone el vector base tiene las componentes establecidas y J. Menos 8.02 en Y, que le corresponde a X, menos 8.91 en J, que le corresponde a Y. Y ya tenemos el vector base. Como ya tenemos las componentes del vector, podemos expresar directamente en coordenada del punto terminal. En donde lo único que hacemos es escribir en forma de punto, pero es un vector. El vector A. Sabemos que la primera componente le corresponde a X y la segunda componente le corresponde a Y.
Se parece a la forma de expresar un punto, pero al momento que me indica la flechita me está diciendo que es un vector. De esta manera ya tenemos 4 formas de establecer el vector y podemos establecer, al tener las componentes, componente rectangular, en donde nos quedaría menos 8.02x menos 8.91y. Y no nos olvidamos la unidad metros. Y tendríamos 5 formas de expresar un vector. También podemos determinar en función del módulo y unitario. En donde el módulo nosotros ya lo tenemos. Y nos decía que el módulo es 12 metros. Y el vector unitario lo podemos calcular. No olvidemos que el vector unitario nos da la dirección del vector. Y se determina el vector sobre su módulo. Menos 8.02 de ni, menos 8.91j sobre el módulo 12. No nos olvidemos que la unidad era metros y metros. Pero el vector unitario no tiene unidades puesto que se simplifica. Y lo que hacemos es dividir. Menos 8.02 dividido para 12. Quedándonos menos 0.66 en la componente y, menos para más menos, menos 8.91 dividido para 12. Quedándonos menos 0.74. Esto en J. Una vez que tenemos el módulo y el vector unitario, podemos expresar el vector. El vector A en función del módulo y unitario nos quedaría 12 metros por menos 0.66 en I menos 0.74 en J. Y de esta manera podemos expresar cualquier vector ubicado en cualquier cuadrante, teniendo las 6 formas de expresar: coordenada geográfica, polar, vector base, componente rectangular, coordenada del punto terminal y en función de su módulo y su unitario.